ver si ya estamos transmitiendo en vivo. Parece que sí. Parece que sí, ya estamos ahí. Sí, ya estamos. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Ojalá que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del ensayo literario y el ensayo académico. Si bien aquí en esta página hablamos más de creación literaria y de literatura, pues vamos a abordar un poco esta cuestión del ensayo también académico de manera general para que podamos tener una idea. Quizás a alguien le sirva la información que vamos a dar aquí. Y si estás aquí también por una cuestión como de creación literaria o de literatura y no tanto académica, igual el conocer o reafirmar o escuchar un poco más o algo sobre el ensayo literario tal vez te den ideas para nutrir algo que estés escribiendo. Así que bueno, pues regresando como propiamente al tema, de entrada me gustaría que decir que esta cuestión del ensayo, más allá de cualquier definición como teórica que te puedes encontrar en cualquier libro, pues y que es una cuestión importante que debemos entender, es que el ensayo pues es un texto argumentativo, es un texto escrito en prosa a donde vamos a dar, como te digo, argumentos o vamos a exponer nuestras ideas y que ya dependiendo del formato que nos estén pidiendo, si es académico, pues va a ser casi siempre de manera impersonal, ¿no? O sea, esta cuestión ya literalmente de a continuación se describe tal cosa, ¿no? O el trabajo que se está realizando aquí, pues argumenta como determinados principios de la física, etcétera. Y en cambio, por ejemplo, en el ensayo literario, pues puede ser abordado desde cualquier perspectiva en el sentido de las voces que se pueden utilizar, ¿no? O sea, como en primera persona o en impersonal, y es como indistinto, dado que se tiene como más libertad para realizar este argumento. Así que bueno, pues entrando propiamente ya al tema o a la diferencia de estos dos géneros literarios, vamos a decirlo así, el día de hoy, eh, pues de entrada mencionar, fíjate, se me estaba pasando. Ya dijimos que el ensayo es un texto argumentativo en el que se dan o se exponen una serie de ideas y dependiendo del formato que se nos requiera, pues vamos a enfocar desde ahí la redacción. Esa podría ser como en general y de manera rápida la definición de este tipo de textos. Pero una cosa importante porque me acaban de pedir una clase, ¿no? Sobre redacción y todo esto, y sobre ensayo, pues es entender que cualquier texto, el que sea desde un epitafio, una demanda, un cuento, etcétera, e incluido este, cualquier texto que estemos abordando como lectura, como escritura, va a tener tres pasos básicos o tres elementos estructurales. Insisto, lo comparten todos los textos, hasta el teatro. Son inicio, desarrollo y final. Ahora, en cuanto a la cuestión de los nombres, pues puede ir variando, te digo, de acuerdo al autor, al género, etcétera, pero estos tres pasos van a estar siempre, o sea, siempre, siempre, ahí sí no hay como que, híjole, aquí sí no, aquí sí, acá no, etcétera. Incluso en la literatura experimental ahí está, incluso en esta escritura fractal de la que ya hemos hablado, donde todo está como desorganizado aparentemente, pero unido por medio como de ciertos conceptos o de ciertos botones, incluso ahí esos textos tienen estos tres pasos o estos tres elementos estructurales, inicio, desarrollo y final. Así que bueno, pues ya aclarado o puesto esto sobre la mesa, podemos pasar ahora sí a la cuestión como propiamente. Primero me gustaría como del ensayo académico, que te digo, van a estar estos tres pasos, inicio, desarrollo y final, pero lo interesante o lo complejo y complicado que tiene el ensayo académico y que ahí podremos incluso incluir las tesis, es que cada uno de estos tres pasos se va a eso, a complejizar y por lo tanto también puede ser más difícil. Pero si nos vamos a la palabra complejizar, con eso me quiero referir a que mmm, se vuelve más complejo, o sea, cada una de estas partes cada uno de estos tres grandes sectores se puede dividir en distintas partes. O sea, por ejemplo, si nos vamos, como te digo, al ensayo académico, déjame ver acá mis notas, tenemos el inicio que podría incluir desde una introducción hasta el resumen, el abstract, que ahora ya te piden en inglés, ¿no? Como de, no me acuerdo exactamente cuántas palabras son, 100 o una cosa así, y que también te piden, creo que ya tres palabras clave, pues esas dos segmentos, el resumen o abstract y la introducción o dependiendo del nombre que te pidan, pues estarían conformando el inicio. Pero si te das cuenta ya tenemos ahí nuestro primer bloque. Bueno, luego tendríamos el desarrollo, que ahí podríamos incluir la metodología
y el marco teórico, ¿no? La metodología, como todo el mundo sabe, pues se refiere como a cuestiones como desde dónde se va a abordar, ¿no? Qué técnicas se van a utilizar para estudiar lo que es, revisar tu objeto de estudio, o sea, el fenómeno, evento o cosa que estés estudiando, y también el marco teórico, que de manera general podríamos referirnos como a todo el trabajo que se ha hecho anteriormente y de preferencia como el trabajo más reciente que se ha hecho respecto al tema que estemos investigando. En estas dos cuestiones como de la metodología y del marco teórico son cosas distintas, ¿no? Porque, bueno, lo digo porque no sé quién puede estar viendo y escuchando esto, ¿no? Entonces, pues nuevamente ahí tendríamos, ¿no? Como el desarrollo está nuevamente dividido en otros dos sectores o en otras dos partes, pero sigue siendo, pero estas dos cuestiones siguen siendo parte, insisto, del desarrollo, o sea, no están ni arriba ni abajo. Eh, hay bastantes más cosas, ¿no? En cuanto a la metodología y al marco teórico, fíjate, estoy pensando, ¿no? Como por ejemplo en el caso del marco teórico, que te van a pedir que investigues o que coloques información, como te digo, de lo que ya se ha hecho antes, pues la puedes bueno, distinguir y dividir pues de acuerdo a las teorías o a los autores, ¿no? Incluso desde una cuestión temporal lo puedes abordar, ¿no? A lo mejor es como simplemente una cuestión histórica, no sé, por ejemplo, estás investigando literatura infantil y tu tema es literatura infantil en México y pues tienes que hacer un abordaje desde lo histórico, pues en ese sentido tendrás que incluir, ¿no? Desde lo que se ha hecho desde la antigüedad, ya sabes, como estas cuestiones de que sí había como ciertos cantos, creo que en náhuatl, que se les cantaban pues a los niños como para dormir o canciones de cuna. A lo mejor esa cuestión la podrías incluir históricamente, ¿no? Ahí dentro de tu marco teórico hasta llegar a los autores más recientes, ¿no? Como, bueno, recientes ya no tanto, pero sí contemporáneos, ¿no? Francisco Hinojosa, Mónica Broson, etcétera, etcétera, ¿no? Que no les hago comercial, simplemente son nombres, autores que están ahí. Y bueno, en cuanto a la metodología, te digo, pues ahí ya va a ser como una cuestión de lo que te pidan, ¿no? O sea, si estás investigando, te digo, algún concepto, quiero decir que investigues desde algún concepto, desde alguna teoría en especial, eh, y depende, ¿no? O sea, si te digo, si es solo un ensayo, si es una tesis de licenciatura o maestría, la cosa se irá complejizando, ¿no? Porque en un ensayo quizás abordas, no sé, solo el concepto estoy inventando un poco, ¿no? Psicología infantil, y en tu marco teórico tienes que incluir psicología infantil, psicoanálisis, conductismo, digo, no sé si el conductismo hable de eso, gestalt, etcétera, ¿no? En fin, te digo, dependiendo de la complejidad que te estén pidiendo, que tú te quieras plantear, aunque no creo que haya mucha gente que por gusto haga ensayos académicos, bueno, pues son cosas que tendrás que ir, tío, ahí abordando y viendo, tío, pues cómo vas acomodando esta cuestión de la metodología. El tema es como bastante más complejo, ¿no? Pero de momento vamos a dejarlo ahí. Y bueno, ya finalmente la tercera de las partes, que sería el final, que si lo compara, que si hacemos una comparación en narrativa o en cuentística sería el desenlace. Aquí en el caso del ensayo pues estaríamos hablando como de las conclusiones, ¿no? Que es como normalmente pues lo que se pide como en este tipo de trabajos. Insisto, desde un ensayo así, como propiamente ensayo, hasta una tesis de cualquier nivel, ¿no? Licenciatura, maestría o doctorado, y que te digo, se irá complejizando seguramente, pues como en la medida que el grado académico vaya subiendo. Eh, Hay dos cosas, ¿no? Que me gustaría también decir respecto a esta cuestión del ensayo académico, insisto, incluidas las tesis, porque una tesis en algún sentido, no digo que totalmente, pero en algún sentido es un ensayo, no es un texto argumentativo. Algo que me gustaría decir es que de repente hay algunas cuestiones de formato, y ahorita lo vamos a ver con el ensayo literario, que también te van a pedir como de manera específica ciertas cosas. O sea, por ejemplo, ¿no? Al momento de citar un texto, una cita textual sabemos que es cuando se coloca de manera literal algo que dijo otro autor. Por ejemplo, ahorita se está utilizando mucho el formato APA, que es uh, APA es esta cuestión de la Asociación de Psiquiatría, que son pues, los que
es una institución, ¿no? Que te pide como ciertas normas para realizar este tipo de trabajos. Y que en el caso, por ejemplo, de las citas textuales, que te digo que es copy-paste o copiar, pegar de un texto que ya dijo otro autor, te dicen que en textos o en copias de menos de 40 palabras, creo que antes eran 38, en textos menores de 40 palabras te van a pedir que los entre comillas, o sea, que pongas comillas, o sea, por ejemplo, después de citar quién lo dijo, o si lo haces al final, ¿no? Pérez 2019 afirma que, dos puntos, abres comillas, la literatura infantil y juvenil es una de las ramas o de los géneros literarios que durante las últimas 2 décadas ha crecido en demasía, y lo podemos ver en el caso de las editoriales. Bueno, se cierran comillas. No conté el número de palabras, pero pensando, por ejemplo, en esa cita textual, si, si son menos de 40 palabras, va entrecomillado. Si son 40 palabras o más, lo que se tiene que hacer es en un párrafo aparte, o sea, independientemente de cómo hayas nombrado al autor, se coloca, o sea, en un párrafo aparte y con un margen recortado o diferente al párrafo común. O sea, si tu margen está aquí, lo vas a recorrer, no me acuerdo exactamente cuántos son creo que 2 o 3 centímetros, y además va con un tamaño de letra menor, o sea, creo que es 1 o 2 puntos menor del tamaño de letra regular, que normalmente pues, te piden como 12 y tamaño 12 y fuente Times New Roman, ¿no? Eh, y pues ya, esto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, pasas la cita textual en un párrafo aparte, recorres el margen con letra menor y puedes colocar al final de esa cita, entre paréntesis, el apellido y el año de la cita. O sea, lo puedes colocar ahí o lo puedes colocar en la parte de arriba, en donde aparece el texto de regular, la redacción normal con letra de tamaño normal, ¿no? Del Times 12 sería, pensando en lo que estamos hablando. Eh, y bueno, pues este es un ejemplo como de varios, te digo, como de varios requisitos que te van a pedir si estás haciendo ensayo académico, y sobre todo si te piden pues como bajo el formato APA, ¿no? De la Asociación de Psicología, no me acuerdo qué es la otra A, pero esto, ¿no? Y como paréntesis, ¿no? Y como te digo, ahorita de momento es el formato que más te solicitan, pues en ciencias sociales, no en todas, pero sí, por ejemplo, en psicología, en administración, creo, comunicación. Pero hay otros formatos que se utilizan en otras áreas de las ciencias sociales, por ejemplo, en literatura. Creo que te piden MLA, que no me acuerdo exactamente qué es. O sea, pero aparte del APA, hay por ahí 2 o 3 formatos que son como de los más conocidos de manera general, y que, te digo, dependiendo desde dónde estés redactando en cuanto a los requisitos técnicos, pues estas cosas van a ir cambiando un poquito, ¿no? Bueno, y esto mismo, ya para ir cerrando el tema del ensayo académico, pues va a aplicar también para la bibliografía o referencias, ¿no? Es decir, que una vez que tú hayas dicho tu lectura y la escritura de tus textos, pues al final te van a pedir de dónde sacaste esa información, que es la bibliografía. Entonces, te digo, en el caso de APA también se han ido modificando ahí un poquito las reglas, las normas. De repente no cambia tanto, también es una cosa importante que me gustaría decir respecto a todos los requisitos técnicos. Ahorita hemos hecho el ejemplo de las 40 palabras y todo esto, pero para todas las otras cosas que ahorita no estamos nombrando, de manera general, digo, van cambiando, pero poco. En el caso, por ejemplo, de la bibliografía, hasta donde yo me quedé cuando hice mi tesis, creo que ya en las referencias sobre bibliografía te pedían que anotaras algo así como autor, coma, nombre. Creo que ahí todavía se pedía el nombre. Creo que actualmente ya no te piden el nombre, sino únicamente la inicial del nombre. Luego, punto, abrir un paréntesis en el que anotabas el año de la publicación. Luego el título en cursivas, y ya no recuerdo exactamente cómo, si primero era la editorial, y luego ahí se me fue un poquito la editorial, y hay otro dato ahí que se me está yendo, ¿no? A ver si ahorita lo recuerdo. Editorial, déjame ver, tengo aquí un libro, pero no está en formato APA. Editorial y lugar de publicación. Yo no recuerdo ahí cuál exactamente va primero y cuál al final, pero más allá de esto te digo que
que estoy diciendo incluso de memoria, o sea, no estoy consultando ningún manual, son cosas que si uno va dominando, entre comillas, al momento de hacer los cambios o de ir redactando tu texto, ya no vas a tener tantos problemas porque vas entendiendo los conceptos básicos. Es decir, si tú entiendes que cualquier texto, incluido un ensayo, tiene un inicio, desarrollo y final, lo único que tienes que ir haciendo en tu mente es, y de manera natural va sucediendo también, ir dividiendo estos tres pasos, o, perdón, o tener en mente estos tres pasos y de acuerdo a lo que te estén pidiendo en tu escuela o revista o etcétera, lo vas acomodando. O sea, es como si los compararas o como si hicieras una calca y dices, a ver, de lo que me piden, de todo esto que tengo aquí organizado y que no entiendo nada, absolutamente nada, cuáles partes pertenecen al inicio, cuáles partes pertenecen al desarrollo y cuáles partes pertenecen al final. O sea, como te das cuenta, está muy fácil. Desde luego que también uno se puede tardar muchos años en entenderlo, sobre todo si uno no es escritor o si uno no es científico o no redacta normalmente esto. Pero esto, a propósito del video, es muy interesante y a mí me gusta mucho. Este, porque es muy fácil, ¿no? Te digo, es muy fácil, muy divertido, muy entretenido. Y además se aprenden muchas cosas. Pero bueno, otro día hablamos más de eso, de esta cuestión didáctica. En fin, um, inicio, desarrollo y final, que como te digo, tienen cualquier tipo de textos y que para que no se te olvide, como lo recuerdas, como lo quieras decir o pensar, me gustaría que te llevaras la referencia de los cuentos, ¿no? Que te digo, que yo de ahí saco, es mi concepto central para explicarme muchas cosas del mundo literario, ¿no? Como esto que te estoy contando, insisto, particularmente, y que yo lo he ido aplicando como a todos los textos con los que me he ido encontrando, ¿no? De repente también, aunque yo escribo cuento o he escrito cuento por mucho tiempo, de repente ya le empiezo ahí a explorar la novela, pero esta exploración, insisto que es mía, ha partido de esto, de entender los principios básicos del cuento, que son una historia corta con una trama central y pocos personajes, con un inicio, desarrollo y final. Pero bueno, más allá de esto, que te estoy contando ahora, o esto te lo estoy contando porque te digo, esta es la manera que yo he tenido como de ir entendiendo las cosas. Pero bueno, eh, como te digo, inicio, desarrollo y final, que son te digo, tres pasos que se encuentran en un cuento, que se encuentran en un ensayo académico y en un ensayo literario. Así que bueno, ahora sí, vamos a esta segunda parte del ensayo literario que con respecto al ensayo académico tiene como muchos menos requisitos formales, ¿no? Entonces ya no podré hablar como tanto al respecto eh, porque este tipo de ensayos, a diferencia del anterior, a donde te piden como una serie de requisitos muy específicos, hay mayor libertad, pero en ese sentido también hay mayor posibilidad de que te vayas perdiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, al momento de colocar las citas en el otro, tú dices, pues, si son tantas palabras, le pongo comillas, si son tantas, lo pongo en un párrafo aparte. Ahora, en el caso del ensayo literario, tú vas a tener la libertad. O sea, de repente, si haces una cita textual, la puedes dejar con el texto regular, tu Times o Arial, o sea, es decir, como en el tamaño y fuente que sea que estés escribiendo, que te estén pidiendo, te digo, para la publicación, tu blog, etcétera. Eh, pero, como te digo, esa es una posibilidad, ¿no? De repente en el ensayo literario, o sea, una cita textual, o sea, nada más que no sea así un párrafo completo, o sea, sí la puedes dejar así, tal cual, ¿no? No sé, estás escribiendo sobre la poética de los libros o la poética, no sé, en general o de cualquier tema, y de repente en el texto ahí colocas como verde, que te quiero verde, ¿no? O ay, no sé por qué me acordé de una canción de estas de no sé tú, pero yo no dejo de pensar. Algo tendrá de poética, ¿no? Pero estaba tratando de pensar en un texto de Neruda, ¿no? Como me gustas cuando calles porque estás como ausente, ¿no? A lo mejor, te digo, estás hablando de alguna cuestión poética, de lo que sea, y ese verso o esos versos de Neruda, que son muy breves, los pones ahí en texto regular y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero tampoco lo pongas como de manera tan descarada, así como si fuera tuyo, ¿no? Ahí la recomendación sería como, ya literariamente, o sea, ya en el texto le pones como, no sé, y esto me hace recordar, algunos poemas, coma, me gustas cuando calles porque estás como ausente, punto. Entonces ella me recuerda, a ta, 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 y te sigues, ¿no? Esa es una forma, te digo, como hacer alusión dentro de la propia redacción
a que estás citando el texto de alguien más. Te digo, nada más no te lo vayas a fusilar, no vayas a hacer así, una cosa así descarada de que te fusilas 2 párrafos, ¿no? Bueno, esa es una primera forma. Una segunda forma de destacar, por ejemplo, una cita textual sería entre comillas también, o entre cursivas, ¿no? O que te digo que en ese sentido, pues, o sea, ya depende, ¿no? Como del gusto del autor. Y bueno, finalmente una tercera sería una paráfrasis que también se puede aplicar en el ensayo académico, ¿no? Obviamente allá tendrías que citar el autor con esta cosa de que va entre paréntesis el año de la publicación, tal, tal, tal. Y que en el ensayo literario, salvo que sea por gusto, por estética, por alguna propuesta así como propia de, quiero citar todos los años de los libros de los que estoy hablando, pues lo puedes poner. O sea, pero no es un requisito, ¿no? Eh, bueno, no. Como te decía, una tercera forma, te digo, es la paráfrasis, o sea, como puedes argumentar desde tu lenguaje o quizás incluso un tanto desde tu punto de vista alguna información que está dando otro autor, no sé, como estás hablando de Cioran, que yo no lo he leído, ¿no? O sea, sé que existe, creo que lo he leído así un párrafo, una cosa así, o de Baquelar, ¿no? Que sí lo he leído ya 2, 3 libros, que la entrada esta onda de la poética y de la filosofía, creo que del lenguaje, una cosa así, no me acuerdo exactamente. Pero por ejemplo, o sea, si vas a citar a, como te digo, a Bakelart y estás pensando, no sé, estás escribiendo un texto sobre los armarios sobre los armarios en la literatura fantástica o sobre las puertas en literatura fantástica, que acuérdate, ¿no? Que la literatura fantástica, una de sus características es que siempre hay una puerta que funciona ahí como comodín, como torniquete entre los dos mundos, entre el mundo real y el mundo imaginario, fantástico. Y esa puerta, este es un tema que me gusta mucho porque es muy interesante, pero esa puerta, o sea, casi siempre es física, ¿no? Casi siempre es física. Ahorita regreso a lo de Baquelar, ¿eh? No se me está yendo la onda. Y, y fíjate, por ejemplo, aprovechando esta cuestión del ensayo, ¿no? Te digo, esta puerta muchas veces es física, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes ahí el andén 9 3/4 de Harry Potter, tienes el armario de las crónicas de Narnia, tienes el libro de La historia interminable. Yo no he visto la película, pero el libro ya lo estoy releyendo incluso. Tienes, fíjate, incluso ahorita me vino el anillo del Señor de los Anillos. Podría funcionar como incluso como una... en algún sentido, si ya nos metemos así como muy neuróticamente, podría ser una puerta de entrada, ¿no? Como fantástica, o sea, dentro de un mundo que ya es fantástico de por sí, ¿no? Porque esta cuestión ya sabes de que Gollum y, ¿cómo se llama? El abuelito de Frodo, no me acuerdo, pero el Hobbit, ¿no? Ahorita se me olvidó. O sea, pasan de ese mundo regular a un mundo invisible, pues convierte el anillo te digo, en esa puerta. Em, hay más puertas de entrada, ¿no? Por ahí hay un cuento de Julio Cortázar, creo que se llama El Pullover o algo así, a donde hay un cuate que de repente se mete, sí, un suéter y creo que se queda un edificio. Pero el hecho de estar como ahí encerrado en el suéter, en algún momento convierte esto como, te digo, como una de estas puertas. Hay un espejo también en esta historia de Reckless, al mundo fantástico, ¿no? O entre el mundo fantástico y el mundo humano. En la serie Grimm, ya creo que en la y el otro mundo, ¿no? A donde los no se mueren, o algo así. Pero ahí hay un portal. Y bueno, como te das cuenta, pues hay muchas puertas, ¿no? De entrada al mundo fantástico. Pero toda esta cuestión, digo, ya regresando al tema, paulatinamente, lo menciono porque en este ensayo ficticio, por ejemplo, sobre armarios o sobre puertas fantásticas, si estamos, por ejemplo, leyendo, consultando a Bakelart y tú lo quieres incluir dentro de tu ensayo,
como te digo, o sea, lo puedes referir con las maneras que ya hemos dicho, ¿no? Con el texto así regular, haciendo alusión dentro del propio texto, con comillas, con cursivas o con una paráfrasis, es decir, con un argumento como entre propio y ajeno, es decir, como un argumento con tus propias palabras de lo que dijo alguien más. Insisto que también aplica el ensayo eh, académico, pero que allá se tiene que citar como de cierta forma y acá no, ¿no? O sea, acá puedes citar, por ejemplo, el libro, al autor o ambos. Pero insisto, todas estas últimas maneras que hemos abordado sobre el ensayo literario, pues tú ya las irás viendo en función, te digo, de tu necesidad, de tu gusto, preferencia o objetivo pues estilístico, ¿no? Que una de las cosas que está buscando el ensayo literario es eso, ¿no? Como por medio del lenguaje, de las ideas, de los autores y de todos estos recursos que en el ensayo académico son requisitos, aquí son más bien como ornamentos e incluso como instrumentos de la inteligencia, pues todas estas cosas tú las irás definiendo, te digo, en función de lo que busques, necesitas, quieras o etcétera. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Me ha gustado mucho esta plática que nadie está viendo, pero que yo sé que luego van a ver porque ahí salen las reproducciones en la página de Facebook. Y pues ya finalmente no voy a dejar la referencia por acá porque ya está en la página de Facebook, en la parte de arriba. Pero me gustaría recomendarte mi blog personal a donde estoy constantemente, digo no todos los días, pero aproximadamente cada 15 días estoy subiendo ensayos literarios, es decir, donde voy abordando como algún tema pues de series, películas, de algún cuento o alguna novela y lo examino desde algún punto de vista muy particular. O sea, por ejemplo, ahorita casi como de manera pronta, de manera rápida, por ejemplo, tengo un ensayo, insisto, es un poco ya más personal, sobre el panóptico en la literatura, ¿no? Que el panóptico era una cuestión que estaba planteando Michel Foucault, de esta, que es, el panóptico es como una especie de torre o de torreón, desde la cual se puede ver todo un lugar, ¿no? Es una o varias torres, desde las cuales se puede tener una observación total, digamos, o panorámica de un lugar, y que se hacía con fines como de tener controlada a la gente, ¿no? Por lo menos tenerla ahí como bien checada. Y bueno, lo que hace Foucault con este concepto del panóptico es que lo adapta como esta teoría, pues es que era como psicólogo social, una cosa así de este tipo, ¿no? Michel Foucault, con esta historia de la sexualidad, de la locura y demás, pero que bueno, que en cuestiones de te digo, del panóptico, pues él lo adaptaba, te digo, esa perspectiva de como de control, del poder, etcétera. Y bueno, uno de los ensayos que tengo por allá en este blog personal es eso, ¿no? Una cuestión del panóptico, pero lo argumento, lo adapto, te digo, a una perspectiva literaria, ¿no? O sea, lo tomo incluso como un concepto estético en algún sentido y de ahí lo jalo a una obra literaria que se llama, ay, se me olvidó, déjame, lo voy a buscar, en mi blog para que no se me olvide, estoy ahí consultando el nombre de la novela, se me olvidó, el panóptico, lo estoy consultando, ya me lo encuentro, ya me lo encuentro. Se llama la novela, incluso tiene un premio, que es el premio Biblioteca Breve. El sistema se llama de Ricardo Méndez Salmón. Bueno, sí, ahí está. Tío. Entonces hay un ejemplo de cómo un concepto, incluso como científico o de ciencias sociales, se puede adaptar a un ensayo literario y que cualquiera lo podría hacer, ¿eh? No te estoy presumiendo ni nada. Bueno, otro, digo, para no quedarme con las ganas, aquí y rápidamente darte como un paseo sobre este blog. Este, escribí un ensayo sobre de Mandalorian, la serie esta de Disney, y tomé el concepto déjame ver, como de poder, no es cierto, de la filosofía de sus personajes, ¿no? O sea, cuál es la perspectiva que tienen acerca de la vida y cómo dentro de distintos personajes como el Mandaloriano o o incluso el robot allí, cómo esta filosofía que tienen de vida se refleja en distintas frases. Bueno, un segundo ejemplo, y
pues ya pronto también espero terminar un ensayo. O sea, si lo estás viendo ahorita pronto de que se acabe este en vivo, no lo vas a encontrar. Pero pronto también ya voy a subir este ensayo sobre la serie de la Orden Secreta y cómo está ahí incluido un arquetipo que se llama Wotan, que fue el causante, entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo registra Jung en un texto, en un ensayo que así se llama Wotan, con W, Wotan, y que aparece en la serie de la Orden Secreta, pero aparece bajo el nombre de Rowan. Incluso es muy interesante porque ahí en la serie, ya es en la recta final, le dan un nombre muy parecido, Rowan, ¿no? O sea que pues te hace que a quien ya leyó este texto se da cuenta de que Rowan y Wotan son el mismo. Incluso en la serie se menciona que es, bueno, o sea, se sabe que es un demonio muy poderoso, muy maligno, pero se menciona que fue el causante de la Segunda Guerra Mundial. Entonces de repente tú tienes en la memoria el texto de Wotan de Jung y dices, ah, no, pues es el mismo, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y aún más sabiendo que ya en capítulos anteriores de la serie se había hablado y se había experimentado ahí esta cuestión del inconsciente colectivo, que es un lugar donde están todas las experiencias de la humanidad, de todos los tiempos y demás. Pero bueno, te digo, más allá de eso, te digo, últimamente, de manera final, te dejo ahí esa recomendación del blog personal, pero regresando un poco al tema, ya simplemente para redondear y para terminar, recuerda, ¿no? Son que independientemente de si estás escribiendo ensayo académico o ensayo literario, este texto y todo texto, el que sea desde un epitafio hasta una demanda o lo que tú quieras, un poema, tienen estas tres partes esenciales: inicio, desarrollo y final, y que dependiendo del enfoque de los requisitos que te estén pidiendo, ya simplemente creo que puede ayudar el hecho de que vayas como adaptando toda esta serie de pasos que te piden a esta estructura básica: uno, 2 y 3, inicio, desarrollo y final, y no hay pierde. Está muy fácil el tema, está muy fácil la práctica, es nada más cosa como de ir haciéndolo para que uno se le vaya haciendo cada vez más sencillo. Así que bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Lean mucho, escriban mucho, hagan mucho lo que ustedes quieran y nos estaremos viendo para la próxima.